Nay, también voy a cuera, maesha pa pene, mate copa, co arpejina, yaguere cota, invitados especiales en la clase de guaraní pehuamba. Ere página porque ñañe etajina mombe uga ure. Vamos a hablar acerca de los mitos del Paraguay. Y el día de hoy fue difícil, fue muy difícil conseguirles, tuve que irme a las 12 de la noche a buscar en los cementerios, ¿verdad? Y pedirles el favor que el día de hoy puedan asistir a la clase para que ustedes le puedan conocer un poquitito más, ¿verdad? Y el otro sí que ayer apenas terminó la clase, al mediodía me toqué hablar con el nene, ¿verdad? Para que venga también el día de hoy a hablar con ustedes, a contar un poco de su historia. Entonces, estos mitos muy conocidos, son muy populares, están el día de hoy en la clase de guaraní, ¿sí? Son los mitos del Paraguay. Pero no vinieron todos. Hoy solamente le vamos a tener a Luisón y a Yaciya Teré. Aprovechen porque esto una vez en la vida nomás pasa. No siempre ellos quieren actuar así en la cámara, ni quieren salir en vivo. Entonces, por primera vez en el Paraguay vamos a tenerle en vivo y en directo y le podemos hacer las preguntas que queramos. Ney, Peixaro, si están listos, Luisón, ya Teré, le damos la bienvenida a la clase del 6º grado del Colegio Canaán y Catupape Penguendula Penetanga, bienvenido. Ay, Dios mío, ay, ya le veo a uno, vamos a ver los otros, vamos a ver, ya Teré, el otro Luisón. Ay, bollo. Sí, pueden activar, por favor. Ay, cuidado, no, cuidado con el niño. Luisón, el otro Luisón, digo, no va a encender todavía su cámara. Espérame un rato, tengo que hacer. Voy a tratar de traducirles, porque ya saben, ellos hablan solamente en guaraní y yo voy a ser su traductora en este caso, así que vamos a intentar conversar con ellos. Ahí los niños van a estar haciéndote. Maesha pa Luisón Mauri. Mateco. Mateco Luisón Mauri. Pues ahora, ya está. Sí, los perros no hablan. Los perros no hablan, pero... Pues ahora, mira esto, mira mi cara. Y a mí. No, Luisón, eso hace a la noche nomás, Luisón, por favor. Le vas a asustar a mis alumnos. Le vas a asustar a mis alumnos, Luisón, controlate, por favor. Yo quiero conocerte nomás, no vaya a atacarnos, por favor. Tranquilo, hermano, por favor. Hay que tranquilizarle a ese Luisón porque... Esto no va con mi actuación, pero te digo nomás que es demasiado poco, ya veo. Menos mal lo que estoy haciendo caminar. Ney, ya soy Teré, mate copa, ya soy Teré. Yo sé que vos a esta hora estás descansando todavía y para salir dentro de unas horitas, pero discúlpame que te haya despertado antes. Mate copa, ya soy Teré. Ahí me ponen. Ahí me ponen. Ay, yo pesado. Luisón Franco, ¿ya estás tranquilo? ¿Ya puedes salir al aire? Parece que ahí ya está más tranquilo. Ney, tranquilo nomás, parece que vino con hambre este Luisón. Ney, ñaña fruta, pétano. Vamos a empezar con Yasuya Teré. Yasuya Teré, Rojenduta, apete mi buecuera, buejara. Mae pande, eres orebe, me humildereje. Yasuya Teré, Coba, Jae, Taúd, Caraname, Irunduja, Guaraní, Momeuwa, Hina. Mombe una.
Oye, komitangui, iba guaisha, esa jobu asuba, ha guarahu, mumbusha, iñakarangüe sauju, mishiramo, oñe, ombotabu, japem, boraihu, añetegui, genigen. Ha oguahẽvo asaje pyte osẽ omosãmbyra oty rópicha mborayhu ereite. Oje'e hese opivo oikoha oparupiete ha oipoite ogueraha ha rakãpehengue. Oje'e hese oĩmáre ojopoparão hendive ogueraháta mombyry ichupe ha are rire opoita ichugui ha pe tapicha opytáta utaivete upeire ha ojaporã. Ya se ya te deja, remixere con tus palabras. Maenelande mojorube, maene ya posee. Eguahase mitame. Era hase mitame. Aninati, ella de buena jala mita cuera. Chevarita. Chevastón. Varita. Añete y con la de varita. Voy. Serpiente. Voy. De buena jao mita cuera ma hoy cocho bicuera. ¿Qué le pasa a esos niños? O loco, no sé. Itabuete. Guaraní, mejina, itabuete, lo mitad. Hande, araca, epande dese, va ora. Se llama Pujare. No, Pujare. No, Pujare es de noche. Asaye. Dereje coye, guarajaja, mitad mendo que se iba, mitad oña, asaye, entonces, lo que ella gina asaye de yu, ha guaraja chupecuera con tu varita de serpiente, voy de jegua. Aporando mitan debe. De maíz ajina. Y aprende guare coja derezajo. Maíz ajinande. Lo que ya ajina cuanga. ¿Cómo son? Shawere coma ajesajo acarangüe sauyu. Sí, ajesa. Y tape. Y yape. Sí, tu cuerpo. No sé si alguien le quiere preguntar algo a Yasuya Tere. Yo quiero mostrar algo. Soy Luiso con miopía. Sí, ya. Preguntar algo, Geima. Preguntar algo a Yasuya Tere. Ahí Yasmin te quiere preguntar algo. Yasmin. ¿Cómo se dice? Sí, sos bajo, sos muy bajo como la gente te... ¿De carapé o de ubate? Así como, viste que la gente le dice que es muy chico, o sea, de carapé. Carapé. De carapé es nemishi. Neko, claro que. De pico mita i o mita caria. Mita i. Mita i de sayas. Mita i de coja es un niño nomás. Por eso va a ser chiquitito. Luján, ¿vos qué querés preguntarle a Yasuya Tere?
Pero nos quiere robar. Eso no se vale. Nos quiere robar otra vez a los niños, así que ahí está mal. Porque nos quiere robar. Pero ¿por qué vos le llevas ya si ya te a los niños? Porque no se quieren dormir. Porque no se Ya quieren ya yo dormir. que sé, Ima. No que sei. A ver, entonces, Jun, eso es güeraja. ¿Alguien más? Por acá. ¿Y alguien más? ¿Por qué no le pregunta qué come, dónde vive? A ver, Luqui. Y más o menos, ¿cuánto vos tardás cuánto, por ejemplo, tardás en prepararte o tenés un plan para cumplir todos los días o completamente espontáneo? No, yo directamente me voy y llevo a los niños. A cualquiera que no. dado que Ahí esté. de una, sin pensar, o uso pues buena, vaina. Y yo quiero saber, ya sé, ya te di, ¿vos por dónde es lo que vivís? ¿Dónde es lo que vivís? Por el bosque, pues, Bosque. Y es cierto que te gusta mucho el maizal. Abatido, hija. sí, se gusta beba. Baby Nelara y Kobe, y no, pues, a ver, otra pregunta, porque yo quiero preguntar muchas cosas. ¿Alguien más le quiere preguntar? Aprovechenle, ahí está Martín. Yo estoy ya te leí la jala y me voy a dejar. Cuando se te leí. Que dio la profe. No, Martín, yo ya no soy niña, por suerte. No me va a poder llevar. O vos le llevar también a los grandes, ya se ya te o son los niños. No, mi ahí. Mi tangüera, ¿entendés? Ay, bueno, acá ya sí, ya te leí. Ay, por nada, pues ya no. Entonces, Hande maeje usted, ya sí ya te ¿eres coaperitivo o najaniri? Abatiku. Abatiku, ay, por nada, pero ¿dónde vale tere? Ya sí ya te Ahí te quiere preguntar algo, Luján. ¿Cuántos niños por ahí sueles agarrar o al día? Na topay. Atopay. Mi ahí no que sé. O topá, oye, no importa la cantidad. Mombo terei. Mumburu, bueno, hash recuerda mumburu. A ver, Jasmine, ¿vos querés preguntarle algo? Estoy anotando acá. ¿Cómo le pregunto qué hace con los nenes? O sea, Aere ya po mi tangüera. mi tangüera. Ella Vos po. sacrificás, le matás, comes su órgano, ¿qué haces? Ame hermano Mañami. De güera, jaja, de mongaruni, hermano aupe. Jaja, eso uso para fuera. Pero cuaco es terrible tereída, depende la mitad y bueno, pero había sido ñaña, ira de cuaco mitad ahí. Con Bueno, razón. Oye, que ya newi. De igual, yepa. Oye, que ya de jewi. La mayoría acá tenemos miedo de jewi. Ay, cuá. Apurándose de ya se ya te de pico me torupe estaba siempre pesan de serio donde pucay bojí o más echan de Apacá. época de vieja época mina cuando te lo que ya antes de un Luison en la época época y ni ya No me hace reír Luisón. no te no Luison y mi hermano allá nene hindú Ande, upesano, ¿alguien más le quiere preguntar algo? ¿No? Oima, ya se ya te le putano arendi, cuando en tu también hermano, fuera, pe. Sí, y que tú no muestras, ya hay para más, pues ya puji. Ah, güey, ya llevo un pete mi supe, un agüere con árabe,
primera vez que le vemos al Yasuya Tere en vivo. Hoy por ahí Tere hija es, menos mal, ya saben chicos, a la siesta. Muchas veces. Nice. Entonces, ya que Yami, Luisón Mauri. Mate copa Luisón Mauri. Todo bien. Hoy buena. Y me buena. Bueno. Sí. Mauri y yo somos equipo. Bueno. Peñe Punuca tú. Todo suyo. Nosotros le vamos a escuchar a los invitados. Bueno, ya leo. Luiso geraba abei abayagua. Jae PTI numba yaguape oyoguaba. Ibai esa veraja iñacaranguasu. Pyjahue, pyjare, pytevove, ojo, oyapajerei, te ongue ari. Upevare hesa uyu ha ine. Ine. Oye, avei, pyhare, og̃uahẽha, oturuñe'ẽ puku. Maymáva ahenduvápe omopirimba. Sapy'aréi opoko nderehe ho'ysáva. Upéva ha'e Luisón nemomarandu og̃uahẽmaha nde ára paha. Oíramo kuña imembýva pokõi. Kuimba'e Ojapykuéri. oĩva erã katuete Luisón he'i la mombe'u gua'u. Nei. Luisón ha'e pokõiha memby. Ta'u ha kerana orekova'ekue. Agüille. Aporando mita Luisón Franco, vea. Luisón Franco. Mba'e ndéla ejapo. ¿Dónde ime? Moiko. Pues ahora se me recorta todo. Moreiko. ¿Dónde vivís? Yo estoy por ahí cerca en el cementerio. A veces estoy en el bosque. Mba'e ndére japose. Mba'e ndére japo. ¿En qué como? Sí, ¿qué haces? Sí. Pues ahora mi wifi está muy lento, si puedes repetir otra. Sí, Mba'ere japo. ¿Qué haces? ¿Qué haces vos ahí por el cementerio? Yo quiero comer por ahí, donde está ahí las tumbas y todo eso, me alimento por ahí porque tengo hambre. ¿Te ongüe son muertos o a los vivos? Más pendeje. Muertos. Te ongüe. A esa uye y que une yaguape. Eñe punu cuero, que une yaguape. ¿Le comiste a tu perro cuando comenzaste? Bueno, eso más bien fue una, para hacerle más interesante, no, pero él está ahí vivo. Está vivo. Gracias Luisón. Ayer pude inaugurar. Jaro que se puede por anduta Luisón Mauripe. Luisón, hey, ape, nema hora cuese. ¿Qué hora vos salís? Pyhare. Ande el puruinante ojo porque no eres esa por ahí ayepa. Miopía y tembo jara. Luisón con miopía, cuando en atender a la niña de eso.
Luisón, APGI de neja, tenés olor. Añete pico pea. Apestoso. Ape nene. Amba eres nene. ¿Por qué comer por eso otro que tenés olor? Como cabrón, ¿Eh? como los muertos. Y Te ellos ongüe. apestan a mí. Luisón que ella veí ape. Sapuarei. Ella ya mi mili hoja sajina. Ha oñandugo un saba jetere. Algo frío. Dice que sos vos, ¿cierto eso? Sí, más o menos. Y acá dice que si vos le tocas, significa que ya te vas a morir. Añete pico, ¿verdad? Sí, porque yo no le dejo vivo al que le toca. Ne por oyucaite voy. Luisón Franco, APGI, que si, por ejemplo, una mamá tiene 7 hijos de seguido, dice que el último se dice que va a ser igual que vos. ¿Cierto es? Y puede ser legalmente. Y vos así te convertiste, porque acá cuenta la historia que así se convierte en Luisón, que cuando una mamá tiene 7 hijos de seguido, el último sale así como vos. Sí. Añete. Bueno, entonces, ay, cuando mamá baje humo, pape ya, entonces pensé, apeje y pende baija, ay, shala, pende baija, a jesaje, y jesajendu, sauyu, y que tienen mucho olor. Chicos, ¿alguien le quiere preguntar algo a Luisón? Yo me quedé Bueno, asustada. yo me vuelo súper bien, pero cuando estoy con ahí, no sé por qué siempre dicen que vuelo mal. ¿A qué es lo que vuelo? Pero donde coge usted a un güey y los muertos tienen olor, Y Luisón. ahora que ya sé, Luisón huele muy mal. Cuán hay cuán. Horrible huele. Yasmin te quiere preguntar algo, Luisón. Yasmin. Ojengue era muerto, ¿verdad? De un Para güey. decir. De un De un güey. güey. De Reu Mita Terengüe, puede ser. De un güey. ¿Vos De un comés? güey. ¿A quién le pregunta? ¿Al que Mauri o a Luisón Franco? A Luisón Franco. Franco. ¿Vos le comés al cuerpo Sí. de los niños también, te dice? A cualquier man. O Manoa. Sea niño, O sea, grande. si hay una tumba ahí, yo ya agarro y ya le como el mayor. No, cualquiera. ¿Eu qué? Y animales, me bucuera también. A ver, Animales te dice. No, yo a los animales le defiendo. Le defiende. Animal no me mando, uy. Es un güey, persona, de persona, ¿sí? ¿Eu qué? ¿Vos querés decir algo? Preguntarle algo. Y le quiero preguntar si su nombre es Luisó o Luisón, porque en muchos lugares están Luisó y en otros están Luisón. ¿A quién le preguntas? A Mauri, Luisón Mauri. ¿Cómo es tu nombre, ma? Cualquiera. No sé, ¿Cómo es? ya se me parece que me llamaron de las dos maneras. Creo que Luisón, así sin N. Luisón, con acento nasal. Luisón. Mm. Ajá. ¿Alguien más? A ver. Pregúntenle, porque acá tenemos. Ahí Martín te quiere preguntar. Luisón Mauri de tuya y me viene a decir Bien cuente para que se. Mira, yo soy la traductora acá de los mitos. Ellos necesitan pausadamente en español para que se le pueda traducir. Sí, por favor, Martín, me decís otra vez. de tuya y me Luisón Mauri de decir por ahí. Luisón Maurín, de tuya imagen, dice si vos ya sos viejo o si sos joven todavía. Sí, viejo, muy cara. Tuya y tuya imagen.
Ney. A ver lo demás. Luján. Mate cópico por andumita, mate cope yehueraja. ¿Cómo se llevan con su hermano? Ya sé, ya te. A ver, de nada, ¿no? Y nada, ellos jamás juntos. No, ¿Él no les lleva a ustedes para que coman gente? No hace eso por ustedes. no. Al No. menos conmigo a veces. No, Baihara. ¿Eh? Solo Con Shangiru hago. Solo haga open de Guaraja. Cementerio Pecojo U. ¿Veis ahí? Ahí Luján le quiere preguntar algo. Quiero preguntar si se ven siempre o también se ven siempre con sus hermanos todos los días o a veces no. Ya si ya te ve, a vos te preguntan. ¿Ustedes se ven con abogado? Dice. A ustedes les preguntan si se ven con su hermano abogado. Y a veces no legalmente, porque por ahora no andamos peleando mucho. Peico ahí, a veces. Voy a preguntarles algunas cosas. Cuatiape o Hijina, viste que los chicos del 6º grado tienen que completar algo, Luisón. Entonces, te voy a preguntar para que ellos también puedan contestar esa pregunta que está ahí. ¿Sí? Debe moopa o jopujare, Luisón. ¿Dónde se van ustedes a la noche? Cementerio. Cementerio. Baihara, ¿puedo quitarme mi atuendo? No, Jarona, yo soy terena, y te correjo, Jarona, ni me apurate. Cementerio, pe. Jamás ya po cementerio, pe. Pues, amoyana, pe, el libro, pe. Mae ya po cementerio, pe. Luisón, ¿qué hacen en el cementerio ustedes? ¿Cómo era? ¿Cuál será? Que nosotros comemos a los muertos, a los tejo. Entonces, Joú de Ongüe. Estamos completando. Pejo cementerio, pe, japeú de Ongüe. Muy buena. Ahora, en cementerio, es cementerio en guaraní. Sí. O donde están los muertos, que es Teongüe o Inja. Un segundo, espérame, este es Mauri de verdad, espérame un segundo. Bueno, el Mauri de verdad. Ney. Vamos, mientras te voy a preguntar a vos, Luisón Franco, Heñan debe. Luisón pico jacuapona. El Luisón huele bien. Y legalmente a veces, bueno, legalmente no. No, nahaniri, pues ya no yepa. En Nahaniri, Nahaniri. Entonces, ponemos ahí nahaniri. Nené, tiene olor. Última pregunta. Heñan debe, va nemo marandu o pocono dereje Luisón. ¿Qué te hace recordar? ¿Qué te quiere decir Luisón cuando te toca? ¿Qué querés decirnos, Luisón Franquito? Cuando le toca a la persona. ¿Cómo la pregunta? ¿Qué querés decirnos cuando vos le tocas a la persona? ¿Qué querés decirle a la persona? Sin comerle, le tocas nomás, su mano fría y... Ay, le toco. ¿Qué señal eso es? De que somos amigos. No, Nahaniri. En el último decía, Onguajemaja de Arapaja, que ya llega la hora de tu muerte. Está a punto de morir la persona a quien vos le tocaste. Eso sí me dejará. Eso, ¿Cómo escribo eso? Onguajemaja. Sí, la última parte. Onguajemaja de Arapaja. Yasmin.
Claro, o sea que si yo siendo mi mano fría, Luisón me tocó. No, no en tu mano, en parte de tu cuerpo, dice. No sé dónde te puede tocar. Yo pensé que porque ahora mismo tengo mi mano fría, tengo miedo que me Poco, muera. ¿cómo pensaron? Seguro que Mauri o Franco ya ¿cómo que Voy a Guajema. de Oh, Arapaja. Arapaja. Nei, Abgaite Peyujahuere, Mombe Uguaú, Mitocuera, Yasi Yateré, Luisón, ya llevo Petemi Chupé, y porque vinieron el día de hoy. Saben que es difícil traerle con la cuarentena a los mitos, ¿verdad? Tuvieron que dejar, y encima que el Luisón, ayer pandeco ahora ¿qué, Gina? ¿Estás durmiendo? ¿Sí? Bueno, iba legalmente, pero me despertaron. Y ya Teresa se tiene que ir a buscar a los niños, ¿verdad? Era Jacema y Namita. Era Jacema. Eh, Se Anguirú. Ahora se llama. Nerenoy. 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 Amigo. Ya te veré. Se me está ahí. Seco. O Carusema. Ya se Teresa. Te mismo de fuera. Estos niños de acá pico duermen a la siesta. ¿O qué hace allí, pues? La Icuabeba. Guay. Mañana, mina juega afuera, ve. Andate un poco en su casa y revisar y llevarle a unos cuantos si no duermen. Soy Macabure. No, Ima la ciudad. No, yo Ima la ciudad. De Cabur de Inés. Ay, Entonces va a ser difícil tu trabajo por acá. Ama la ciudad. J. Luisón, ¿algo más que quiera decirnos? Luisón Franco. Nahaniri. Najani, dime programa. J más de qué? Y Catúpico es puamía que se hace la de AO. Lo que se hace, y Catupio Luisón Franco. Gemo de Jara. Puamina. Levántate un poco, vamos a mirarte, porque nosotros por primera vez te estamos viendo y queremos saber cómo sos. Así. Bueno, realmente yo soy un animal. Un animal. Ahí. Ahí. Y ahí me voy. Mira un poco las garras. Ahí. Bueno, realmente tiene su columna. ¿Cómo vos le comés a los muertos? ¿Cómo te va y desenterrás o cómo haces para comerles? Agarro orales, entierro y luego así como un perro. Claro, no ya guajina, Pepe, lleva. Te levantás y te vas. Sí, Luisón Mauri, si te podemos mirar antes de irnos, porque tu hermano ya te ve demasiado, se quiere ir, dice. Ok, pero bancame un segundo, profe. Bueno, ahí te podés parar, Luisón, ahí. Él apenas ve, dijo antes, entonces, él, como que ya está más viejito, ¿verdad? Pues tu hermano, el otro estaba joven, nacía. A ver si te vemos. A ver, ahí estamos viendo las garras. Bien, ahí. No, garras no tengo, mira. No, te cortaron las uñas. Ya. Maldición de Malicia. ¿Y vos cómo comes a los muertos? ¿Me podés mostrar cómo le comes? Porque tu hermano ya me mostró ahí. Sí, sí podés nomás, señor Luisón. Sé dónde puedo mostrarte. No, bueno. Sí, bajas tu camarita ahí. Ahí está. Veo que son muy peludos. Muy peludos. Jahue paité. ¿Sí? Jara y esos son mis primos perdidos. Mira, ya se encontró con sus primos. Ney, Aguillén debe Luisón Mauri, Yujahuereco árabe. Gracias por estar presente en la clase del día de hoy. El martes, ¿quién va a venir? No me acuerdo a quién me tengo que ir a buscar. ¿Quién viene el martes?
Muñay. El martes. Muñay y Aguao. Viene Muñay, viene Aguao, le vamos a conocer al temible Aguao que le hace trabajar a su hermano Yasuya Tere para que pueda comer. Aguille, temimbo de cuera, mitos. Entonces, por eso. Ya, ¿Qué tal, ¿qué chicos? tal? ¿Cómo están? Realmente que la clase de hoy fue todo un lujo tener a estos personajes de la mitología, profe. Sí, y el martes viene más, directora, el martes viene y viene Muñay. Qué difícil habrá sido contactarte con ellos. Sí, tuve que irme ayer a la noche y ayer a la siesta a traerle a Yasuya Tere. Es lo que me costó más traerle. ¿A quién? A Yasuya Tere, porque no es su Yasuya Tere. hora. Bueno, pero excelente, excelente. Gracias a los invitados por estar presente en esta clase tan didáctica, porque así se aprende. Yo ahora me estoy recordando muchas cosas. Entonces les agradezco por ese tiempo que hicieron para venir a presentar sus características, su medio de vida, acá en la clase del 6º grado. Aguille Luisó, Yasuya Tere, Aguille PM. Aguille, directora. Bueno, chicos, gracias también. Felicitaciones también a Franquito, Mauri, Renato por la caracterización. Estaba anotando todo acá. Muy bien, sí. Anotaron lo que dijo Luisón, las preguntas que teníamos en el libro, bien, mucho más conciso, así como nos contaba la historia de ellos. Entonces, el martes le esperamos a Muñay y le esperamos a Aguao, ¿verdad? Espero que Aguao no venga con tanta hambre, sí, porque acá ya se va a ir a contarle a los niños. Bien, chicos, ¿qué tal la experiencia? ¿Les gustó? Sí, muy más dinámico escuchar la historia de ellos que de escuchar de la profe, ¿verdad? Hay que nos cuenten ellos, ¿sí? Fue muy divertida la experiencia, ¿Te fue? gustó. Cuenta muy bien. Lo que más me gustó fueron los primos del Luisón. Sí, del Luisón que vinieron, sí, estamos Fue el ataque al primo de Luisón Franco. Lo que pasa es que Luisón Franco amaneció con hambre, dijo, pero que le dejó vivo al perrito, no le hizo nada. Entonces, quedamos tranquilos. Chicos, nosotros nos conectamos otra vez, ¿sí? Ahora va a terminar el tiempo y luego se vuelven a conectar para la siguiente clase. ¿Estamos? Bueno.